Bueno, vamos a hacer 3 sonidos y comenzamos. Om, Om, Om. Buen día, Sairam. Bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios, continuando con el Bhagavad Gita comentado por Satya Sai Baba. Hoy vamos a comenzar el capítulo 18 en la página 139. Como decíamos antes de empezar a grabar, está ausente Marco Erice, que por suerte se está recuperando muy bien, ya lo vimos caminando y demás en video. Albina hoy tiene que atender a su esposo que está convaleciente, va al kinesiólogo, así que pidió disculpas. Hay varios hermanos que están en Buenos Aires en la reunión de la selección del Consejo Central de la Organización SEI Argentina. Así que en estos momentos somos 11, Dios mediante se irán sumando más. Vamos a comenzar. Capítulo 18. Recordemos que el sábado pasado y el anterior hablaba de cómo morir y, y de los momentos propicios para dejar el cuerpo físico y bueno, y tener al nombre de Dios en la mente, obviamente, en los labios, así que sigue con este tema. Puesto que el sendero del solsticio de verano está iluminado por el sagrado esplendor de la sabiduría, se le alaba como el sendero blanco, Sukla Marga. El sendero del solsticio de invierno es oscuro, lleno de inercia y de ignorancia. Por eso se le llama el sendero oscuro, Krishna Marga. Aquellos que desechan el cuerpo caminan a lo largo del sendero blanco, alcanzan la etapa de la liberación, moksha, que carece de engaño y que es el asiento y la fuente de la bienaventuranza de Dios. Cuando se alcanza este nivel, ya no hay que regresar a este mundo de nombres y de formas, a esta arena de seres encarnados. En cambio, aquellos que abandonan el cuerpo durante el solsticio de invierno y avanzan por el sendero oscuro, tendrán que soportar nuevamente esta envoltura física llamada cuerpo, deja, sujeta a nacimiento y muerte. El solsticio de verano, Uttarayana, más que un periodo de tiempo, es más bien un estado mental, y esto es importante. Repito, el solsticio de verano, más que un periodo de tiempo, es más bien un estado mental. Aquellos que se despojan del cuerpo por haber obtenido la gloria del conocimiento del ser, avanzan a lo largo del sendero blanco, Uttarayana Marga, y los que mueren en la ignorancia de la realidad de su alma, caminan por el sendero de sus ancestros, Pitriana, o el sendero oscuro, Dakshinayana. De las cualidades gunas, la de la virtud, el sattva guna, es pura y refulgente. La de la ignorancia, tamo guna, es oscura. Por eso se distinguen con los colores opuestos de blanco y negro. Por otro lado, hay dos nervios sutiles o nadis, Ida y Pingala. Ida a la izquierda y Pingala a la derecha de Sukshuma. El del Nadi Ida es el sendero lunar y el Nadi Pingala es el sendero solar. Los yogis avanzan por el sendero solar y los demás por el lunar. Este es otro de los misterios inadvertidos. El final de todo lo que nace es la muerte. El verdadero yoga conduce a la desunión. La destrucción tiene que terminar en la destrucción de lo que se ha construido. Perdón, repito. El final de todo lo que nace es la muerte. El verdadero yoga conduce a la desunión. La construcción tiene que terminar en la destrucción de lo que se ha construido. Es la ley de la naturaleza que el nacimiento termine en la muerte y que la muerte conduzca al nacimiento. La etapa que no conoce ni ir ni venir es la etapa en que el Brahman universal es visualizado, ya que si Dios, Brahman, lo penetra todo, ¿dónde podrá haber un lugar donde se pueda originar el ir y el venir? No hay que dudar que esa etapa está al alcance de todos. Todos pueden alcanzar esa victoria. No es necesario hacer algún esfuerzo especial.
ni tener una extraordinaria fortuna, ni ejecutar algún acto particular. Es suficiente que la mente esté siempre fija en el Supremo Paramatma y que se medite sin interrupción en el Señor. Eso limpiará la mente y el error que la entorpece desaparecerá. Esto por sí mismo comprende la liberación, moksha. Pues, ¿qué es la liberación moksha sino la declinación del error? Quien haya alcanzado ese estado en el que ya no hay engaño logrará el pleno conocimiento de Dios, la etapa en que todo es Brahman, todo es Dios, sea cual sea la forma en que muera. A tal persona se le llama sabio. En esto Arjuna hizo una pregunta, dijo, Krishna, no comprendo bien el significado de lo que llama sabiduría, ñana. ¿Es el conocimiento que se aprende del maestro por el oído? ¿O es el conocimiento extractado de los astras? ¿O es el conocimiento impartido por aquellos que son ricos en experiencia verdadera? ¿Cuál de estos libera al hombre de la esclavitud? Krishna replicó, las clases de conocimiento que acabas de mencionar son todas útiles en una u otra etapa del desarrollo espiritual. Pero por ninguno de esos medios puede uno escapar del ciclo de nacimiento y muerte. Aquello que lo libera a uno se conoce como el conocimiento que uno mismo experimenta. Anubhava Jnana. Solo ese puede ayudarte a ser libre. El maestro puede ser de alguna ayuda en el proceso, pero no puede mostrarte tu verdadero ser. Tienes que visualizarlo por ti mismo. Además, tienes que estar libre de vicios tales como la envidia. Solo entonces puede alguien ser llamado uno que ha alcanzado el pleno conocimiento. Quien tenga fe en este conocimiento, quien esté dedicado a adquirirlo y esté lleno de anhelo por obtenerlo, solo ese podrá realizarme a mí. Debe además ser sincero, estar libre de envidia, dos veces lo nombra envidia, y hallarse impregnado de fe. La sinceridad es esencial aún para la ejecución del más sencillo acto del hombre. No solamente el hombre, también el ave y la bestia, el gusano y el virus, todos tienen que ser sinceros para alcanzar el éxito. Cuando no hay sinceridad en la actuación, no puede recogerse el fruto de ella. Arjuna, yo soy el testigo. Es a través de mí que esta naturaleza prakriti, este conglomerado de los 5 elementos llamados prapancha, y todos estos objetos móviles e inmóviles toman forma. A través de mí como causa. El prapancha se comporta de diversas maneras. Los necios que no pueden comprenderme como el más elevado principio y como el Señor de todos los elementos, cuya voluntad tienen que obedecer, me toman por un mero hombre. Algunos grandes hombres meditan reverentemente en mí como Dios, otros me adoran bajo diversos nombres y en diversas formas, otros más me adoran mediante el sacrificio del conocimiento y el sacrificio del alma, del atma. Cualquiera que sea el nombre, cualquiera la forma de la adoración, yo soy el que recibe, puesto que soy la meta de todos. Soy el único, no hay otro. Yo mismo me convierto en el adorado. Yo mismo me convierto en el adorado a través de mis múltiples nombres y formas. No solo esto, yo soy el fruto de todas las acciones, el otorgador del fruto, la base, el apuntador, el promotor de todo. ¿Para qué volver a contar y a repetir esto? Soy la fuerza que está detrás del nacimiento, de la existencia, de la muerte y de toda cosa y de toda vida. Soy la causa, sin nacimiento y sin muerte. Realizarme a mí, que soy la causa primordial, eso es en verdad liberación. Aquel que alcanza esta liberación es un liberado aún en vida, Shivan Mukta. Por tanto, Arjuna, si alguien anhela lograr la liberación, convertirse en Shivan Mukta, tiene que seguir algunas disciplinas sencillas, es decir, tiene que erradicar completamente el apego al cuerpo.
Al escuchar esto, Arjuna interrumpió diciendo, Krishna, ¿te refieres a esta práctica espiritual, sadhana, de completo desapego como una disciplina sencilla? Es tan fácil de practicar. Hasta los ascetas perfectos lo encuentran difícil. Y tú lo recomiendas tan a la ligera a gente como yo. Hablas de ella como si se tratara de una tarea muy sencilla. Pero eso me parece un empeño formidable. Siento que me estás poniendo a prueba con tales sugerencias. ¿Puedo alguna vez lograr ese estado? ¿Puedo obtener la liberación? No tengo ninguna esperanza. Así dijo Arjuna y se sentó desalentado. Krishna observaba cómo paulatinamente perdía el valor. Se acercó y dándole unas palmadas en el hombro para tranquilizarlo, le dijo, Arjuna, no necesitas asombrarte y desesperarte tan solo por eso. No, nadie obtiene la fe en cuanto oye hablar de ella. Uno tiene que adentrarse en ella con ayuda de la razón. Entonces se verá que esta disciplina no es tan difícil como se le considera. Para volverse completamente desapegado no es necesario dejarse crecer el pelo, vestir túnicas color ocre, ni torturar el cuerpo hasta convertirlo en un esqueleto. Es suficiente ejecutar todo acto como dedicado al Señor, sin ningún deseo. Este es el secreto de la liberación. El desempeñar todas las actividades de esta manera no es difícil, solo que se debe tener fe constante y sinceridad. Por supuesto, estas son esenciales para cualquier clase de actividad, y así puedes darte cuenta de que son indispensables también para la actividad espiritual. Quien quiera de entre los devotos que me dedique todos sus actos a mí, sin ningún otro pensamiento, quien medite en mí, me sirva a mí, me adore a mí y me recuerde a mí, ten por cierto que me tendrá siempre con él, siempre proveyéndole en este mundo y en el siguiente. Yo asumo la responsabilidad de su bienestar. ¿Me escuchas? Preguntó Krishna, dándole nuevamente palmadas en el hombro, infundiendo valor en el desfalleciente corazón de Arjuna. Qué lindo. Nos habló a cada uno de nosotros, ¿eh? Qué lindo. Bueno, Dardo, te vamos a dar el comienzo y después va a ser el cierre, Dios mediante. Qué hermoso. Bueno, gracias Horacio, buen día para todos. Sí, podemos repasar, parece que hay un repaso, ¿no? De lo que es Uttarayana, Dakshinayana, los senderos de la luz y los senderos de la oscuridad que toma el ser humano cuando deja su cuerpo. Ahí, bueno, este capítulo peca bastante de falta de una traducción, no en una traducción en sí, sino completar explicaciones, porque con lo que dice se queda corto y nosotros no entendemos todo lo que está hablando de los periodos de la luz, de la oscuridad y los 6 meses. Nombra mucho solsticio, eso ya lo explicamos la vez pasada, lo explicó Seba muy bien. Em, pero en realidad todo esto no tiene nada que ver con el tiempo en sí, ni con el sol, el recorrido de el sur, el norte. Es todo simbólico, habíamos dicho, que simplemente está queriendo representar que el cielo, durante el periodo donde la luz va creciendo, en los 6 meses que vamos desde el invierno hacia el verano, pero allá es al revés en el hemisferio norte. Por eso no hay que tener en cuenta tanto este tema, ¿no? De si el sol va para acá, si el sol viene para allá. Lo que se está refiriendo es que cuando el sol, la luz, el fuego o la luminosidad o el brillo o lo blanco, como lo llama el sendero blanco, va creciendo en intensidad, está queriendo decir que es el cielo, la bóveda, ¿no? Si figurativamente va a estar más limpia, más libre, más despejada, va a haber más luz. Y hace referencia al camino que nosotros tomamos después de morir si hemos hecho las cosas bien. Nos vamos por un sendero
blanco lo llama. A mí me gusta decir el sendero brillante y el de la refulgencia, como lo había nombrado en capítulos atrás. Pero eso para el devoto que hizo todas las tareas bien, es decir, ha seguido los consejos del Bhagavad Gita y los ha puesto en práctica. O sea que por ese lado, como bien te frenaste, Horacio, acá, donde aclara, lo Es deja más bien bien un estado claro. mental. Exactamente. Más que un periodo de tiempo, es un estado mental, es un Claro. estado de conciencia. ¿Cómo llegó uno al momento de la muerte? Y sí, todo ese tema del tiempo lo hace como para que nos ubiquemos y hace un poco de palabrerío lindo, ¿no? Pero, pero así es un estado mental donde la conciencia está limpia, 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 hay mucha luz, brilla. De hecho, se ha quitado la oscuridad, se ha quitado lo que la ensucia. En un momento dice acá que se debe fijar la mente siempre en Dios, ¿no? Y con esa meditación sin interrupción, eso solo limpiará la mente. Y luego dice que el error, algo así, el error que la entorpece lo quitará. Bueno, sería más bien como que la suciedad que la está obstruyendo, eso se limpiará y desaparecerá. Entonces la mente se va quedando transparente y ahí aparece todo el brillo de la conciencia. Así que por ese lado tenemos que ir inclinándonos para comprender eso, ¿no? De que la conciencia va a brillar más y así nos tiene que agarrar el estado de la muerte, el momento de la muerte. En ese estado va a brillar más a medida que la mente se vaya despojando de la suciedad. Eh, bueno, ese tema de Uttarayana y Dakshinayana yo creo que ya está repasado bastante. Lo que sí está importante es decir esto, no nos olvidemos, ¿no? En el estado que nos vamos por el sendero blanco, el sendero del brillo y de la luz y del fuego y del sol, en ese no hay retorno a esta tierra. Eso es importante. Es un camino de no retorno, dice. Ya no hay que regresar a este mundo, así lo dice, ¿no? De nombres y formas, de seres encarnados. Eso es importante, porque vaya allá a quien quiere retornar a este mundo de vuelta, de sufrimiento y de pena y dolores y un poquito de alegría, como dice Baba, ¿no? O un poquito de salud, pero el resto vejez, enfermedades y otra vez muerte. O sea que es un ciclo sin fin. Por eso el camino de Uttarayanā o el tomar el sendero de la luz o del brillo al final de morir, habiendo hecho todas estas prácticas, es lo que nos va a salvar a nosotros del retorno a esto. Y por el contrario, dice que el otro sendero, el de la oscuridad, por ahí lo llamó el sendero de los ancestros, ¿no? Es Sí. decir, te vas a unos planos astrales y quedás ahí dando vuelta y tenés que retornar a la Tierra. Bueno, ese De camino, apegos, yo creo que sería como una asociación hacia los apegos, cuando yo lo sentí así cuando hice de ancestros, ¿no? totalmente, totalmente. Los apegos no solo a familiares, parientes, amigos, gente que uno quiso, sino a los lugares en que hemos vivido, a las cosas que hemos hecho, a los objetos que hemos poseído. Por eso se habla tanto del desapego en todas estas disciplinas, está siempre involucrado el desapego, porque lo que tiene que hacerse es terminar con la ilusión para que ese camino de brillo se pueda tomar. Pero imagínense ustedes, si estamos apegados a un montón de cosas y no, morís y te tomás el sendero oscuro, que en el capítulo pasado habíamos visto que es el sendero del humo, fíjense cómo lo Mm. nombra, ¿no? Medio tenebroso eso, el sendero del humo y de la oscuridad. Y bueno, para retornar de vuelta a esta tierra, es decir, seguimos vagando, ¿no? Dando vuelta ahí sin estas almas, como por ahí le dice, no puede despegarse y llegar al verdadero ser. Queda en la conciencia del ego junto con todos los apegos y también los deseos. Muchos deseos que han quedado incumplidos o que hemos tenido fuertemente arraigados en la mente y llegamos a viejos y todavía dan vuelta acá, aunque tengamos un cuerpo de un viejito, eso también nos hace retornar. No estamos libres, Hay, ¿no?
Justo el jueves que nos vimos con Albina, que nos juntamos en Rosario, éramos 7 para hacer un círculo de estudio y demás, hablábamos de todas estas cosas, ella hablaba también de los que se van liberando a través del Sendero del Sol, que acá lo dice, de la luz, y salió el tema de esto de los apegos y demás, y recordamos la película Nuestro Hogar, No Solar, que es una película muy, muy recomendable, es brasilera. No solar, nuestro hogar. Y ahí habla de cómo cuando dejamos el cuerpo físico vamos a distintos planos, ¿no? Que va a hablar de los 14 mundos la otra vez, Dardo, y bueno, algunos empiezan de abajo y otros empiezan desde el medio, y bueno, los iluminados van directamente arriba, pero cómo nuestros deseos, nuestros sankalpa, nuestros vasanas, nuestros deseos incumplidos, nuestras pasiones, y acá los ancestros, cómo cuando dejamos el cuerpo y sin pasar por ese umbral oscuro vamos a lugares que sentimos que son espejitos de colores porque estamos con seres queridos, con construcciones mentales que hacemos de lugares con, qué sé yo, al que le gusta el mar, la vegetación, sonidos hermosos, pero no dejan de ser espejitos de colores que nos hace volver a después a encarnar. Nos quedamos con pequeñas satisfacciones ilusorias y no nos damos cuenta que la única gran ananda es seguir ascendiendo, pero los apegos son duros de cortar, los lazos. Yo me imagino, dejo el cuerpo y me espera mi abuela, mi viejo, y ¿qué me va a hablar de Dios? Es como que esas tendencias latentes, esos apegos y amor que uno tuvo, que en cierta manera fueron también ilusión, pues el único amor es el uno, te absorbe, ¿eh? Debe ser muy difícil. Y como yo las dudas de Arjuna fueron muy reales. Yo lo puedo lograr. ¿Cuándo voy a lograr eso? Y se puede lograr. Acá decía más adelante que esto es fácil. Lo dice. Arjuna se enoja porque dice, Krishna, vos estás loco, esto es re difícil. Y dice Krishna, no, pará, esto no es tan difícil como vos creés. De todas maneras, tenemos que tener claro estos dos caminos, estas dos formas de desencarnar. Y tenemos dos palabras muy conocidas que uno va con un camino y otra con otra. Fíjense que acá creo que la volvió a nombrar. Sí, moksha, la liberación. Obviamente ya nos damos cuenta que está en el camino del brillo y de la luz, la liberación. Si poseemos todo lo que nombramos recién, las cualidades negativas como deseo, apego y todas las faltas de virtudes o pecados o como lo llamen, vamos a tomar el otro camino, el del retorno, que ¿saben cómo se llama? El de la esclavitud. O sea que tenemos el de la liberación y tenemos el de la esclavitud. Todo Estamos en la coincide. esclavitud, ahora estamos esclavizados. Claro, estamos tratando de liberarnos. Por eso se Sí. habla siempre de la palabra liberación, moksha acá. Y justamente, fíjense que Arjuna estuvo bien en dudar porque dice, pero pará, es difícil. Y bueno, yo creo que lo hemos leído en el Yoga Vasista, o no sé dónde, que decía que vos nombraste el apego a la música, por ejemplo, Horacio. Bueno, eh, se dice que los Gandharvas, que son músicos celestiales que están en otro plano, están tan apegados al deleite de su música que no pueden seguir subiendo de planos. Así Mira. que se quedan ahí por ese apego a la música. Ojo, todo sádvico, todo muy lindo. Habla de las gunas también acá. Bueno, Sí, te pero las no es la meta final, no es el moksha. no es el moksha, no es la fusión con Dios como se habla acá, o el conocimiento de uno mismo, el conocimiento del ser, el fundirse con Brahman. Sigue siendo, como bien dijiste, Horacio, en esas ilusiones ahí dando vueltas. Sigue quedándose uno. O sea que yo pienso que aunque esté confuso este capítulo, el anterior, bueno, tanto trabajarlo y verlo, se va uno dando una idea del trabajo que tiene que hacer, porque al fin y al cabo todo eso, es para llevarlo a la práctica, ¿no? No quedarse con un discurso de algunas palabras así lindas. Así que, y bueno, Y aporto algo más. No solo en este plano, esta tarea nos va a seguir. Vamos a dejar el cuerpo físico, vamos a estar en los planos mentales y vamos a seguir con esta disyuntiva. Esto no termina cuando deja el cuerpo uno. Por eso es tan complicado también. Acá estamos en esta universidad,
pero dejamos el cuerpo y seguimos en la otra, ¿eh? Y la ilusión y la confusión y la búsqueda del moksha va a estar siempre. Lo que pasa es que dicen los sabios, como dice el yoga vasista, dice Sai, que este es el momento para avanzar fuertemente en este plano. Claro, excepto los sabios. Los sabios, al que lo llaman ñani acá, también lo nombró Jivan Mukta, ese sí ya no toma, es decir, no va y viene. Completamente termina su carrera de dual, digamos, de la dualidad. Fíjate, incluso acá nos destaca Horacio, vos el sábado pasado o el otro preguntabas o tirabas el comentario de qué pasa si uno muere de una forma o de otra. Exacto. Y acá tenemos la respuesta. Dice, el que ha alcanzado ese estado, que después lo voy a explicar, ese moja jaya, está hermosa la explicación de esa palabra. El estado, digamos, del pleno conocimiento de Dios o Brahman, en la etapa que vive él, que todo es Brahman, si ese estado es alcanzado, a esa persona se la llama ñani, sabio, o lo podemos decir Jivan Mukta, y acá dice, sea cual sea la forma en que muera. Claro. Está bárbaro eso, ahí te lo deja claro, ¿no? Así es que vos decís, bueno, pero si aquel Jivan Mukta, hay personas que dicen, yo tengo presente, por ejemplo, Ramana Maharshi, Nisargadatta, Maharaj, Swami Muktananda, bueno. Y la gente dice, pero ¿cómo si aquel murió de cáncer en la garganta, el otro no sé qué, el otro... No importa la forma en que muera, acá está claro. Entonces la gente tiende a pensar, bueno, tenía un karma que limpiar todavía. Sí, puede ser, eso no lo sabemos en realidad. No sabemos si es karma, si es las últimas pruebas o si es nada, porque el ñani y el sabio ya no están más en su cuerpo, están en la totalidad. La mente ha desaparecido y viven realmente como en la totalidad. Es decir, el ejemplo lo tenemos como Baba, ¿no? Baba ya, él no vivía su cuerpo, él vivía desde Brahman mismo. Aunque se relacionó con nosotros a través de la dualidad con un cuerpo tomando forma, ¿no? Dardo, Este, qué bueno. Guardate para el cierre, ¿eh? Y bueno, ya que tocaste a Baba, admitiendo y dejando que hagan con el cuerpo de él en el último momento de la encarnación lo que quisieran, porque fue muy debatido el tema de las operaciones y la internación, para qué hacen eso y demás, pero bueno, trasciende a nuestro saber. Gente querida, ¿quién quiere seguir? Ahí te veo, Raúl, Guillermo, bueno, está Mónica, Gisela, Lili, Silvia, Mira, Eva, Miguel, Sebastián, Manuel. Gracias a Dios somos muchos. Raúl, adelante. Dale, dale. Mira, yo quería leer dos o tres cosas que me llamaron la atención, eh, eh, que uno tiene que dejar, dice, los vicios tales como la envidia, y dice, uno tiene que ser sincero y estar libre de envidia y de hallarse impregnado de fe, que es lo principal. La sinceridad es esencial para la ejecución del más sencillo acto del hombre. Realízame a mí, también dice, que soy la causa primordial y eso es la verdad de la liberación. Elimina el apego al cuerpo. Y después dice, es suficiente ejecutar todo como un acto dedicado al Señor sin ningún deseo. Solo se debe tener constante fe y sinceridad. Ya varias Claro. veces menciona acá el tema de la sinceridad. Y yo, bueno, me ubico en la fe perfectamente bien, todo fantástico. Siempre tuve fe en el Señor desde que supe quién era, eh, pero creo que es muy importante para mí al leer esto trabajar la sinceridad de los actos que realizo en forma permanente, porque uno muchas veces, yo, como lo he mencionado más de una vez, me levanto con baba en la boca y me duermo con baba en la boca, o sea, pensando en él, en la boca, en mi mente, en mi cuerpo, en todo, siento que soy él, pero en ciertos lapsos de la actividad cotidiana, uno desarrolla el estado dual y no está tan presente y tan impregnado como lo dice acá, con tal grado de pureza en la acción que uno realiza.
Entonces creo que es muy importante eh, trabajar los actos del día, aunque uno considere que Dios está conmigo, porque yo lo llevo todo el tiempo, pero que esté más presente todavía, que esté más encima mío todavía. Yo le pido que no me suelte la mano, ¿viste? Porque realmente digamos, es la manera de poder llegar y no busco la liberación, como ya lo saben perfectamente. Busco ser uno con él, o sea, yo quiero seguir de la mano de él y quiero seguir de la mano de Prema, o sea, no importa si me liberan ahora o me liberan más tarde, lo que quiero es seguir de la mano del Señor. Y concluyo con esto que es para mí un aniversario. Hoy hace 26 años que el Señor me dio la posibilidad de vivir el día más feliz de mi vida, de esta vida que conozco, que fue el día que me dio el anillo y la entrevista. O sea, hoy hacen 26 años, así que un lindo recuerdo, es un acto de amor de su parte. Él me dio la mano, o sea, él no me soltó. O sea, eso yo lo llevo porque para mí ese acto de ese encuentro con Baba no implicó solamente tener una entrevista, hablar con él, que me materializara el anillo, etcétera, sino es darme cuenta que estaba de la mano de él, que él no me había soltado, que él no me había dejado, que él estaba conmigo y sigue conmigo, o sea, y yo hoy más que nunca lo siento tomado de la mano. Zairán. Qué bárbaro, aunque 26 pensé más tiempo que era. Mira, Sí, lo siento como sí, poco, 26. en el año 99. Mira. Y busqué acá sinceridad, ¿qué significa que le hiciste hincapié? Yo Bueno, pensé que era más, era como coherencia pura. Y dice, la sinceridad es la cualidad de actuar y expresarse con veracidad, franqueza y sin fingimiento, reflejando lo que realmente se siente o piensa. Bueno, lo que pasa es que uno actúa de manera muy mundana ante cualquier hecho determinado y no tiene tan sutilizado estos conceptos que vos mencionaste. Entonces, muchas veces fallamos porque sin querer, inconscientemente tenemos alguna intencionalidad con una acción que hacemos o alguna percepción, o sea, porque más que lo verbal está lo interno, con la actitud que uno enfrenta ese hecho Claro, de ser sincero. Creo que es lo no más ser hipócrita, importante. digamos. Exactamente, no ser hipócrita, vos me lo has dicho, eso sería el concepto. Y muchas veces uno sin quererlo lo es, porque Obvio. actúa de una determinada manera y bueno, cuando uno se siente uno con el Señor y de la mano de Él, o sea, no hay que soltarle la mano, porque por ahí en estos actos que tienen que ver con el ego, fíjate vos, tienen que ver con el ego. Cuando uno suelta la mano es porque está actuando desde el ego, está realizando una acción o está contestando una respuesta a algo que tiene que ver con el ego y no con la divinidad. ¿Qué diría Baba ante esta situación que yo estoy viviendo? Y seguramente si no diría lo que yo acabo de decir es que yo estoy equivocado, ¿cierto? Entonces, esa reflexión permanente de estar actuando con fe, con entrega, pero con sinceridad en todo momento, me pareció muy, muy bueno, muy, muy importante tener en cuenta. Qué bueno, Raúl, muchas gracias. Gracias, Zairán. Raúl. Adelante, Guillermo. Después, quien siente seguir, por favor, lo manifiesta en el chat, levanta la mano, como sientan. Adelante, Guillermo. Bueno, muy buenos días a todos. Lamento no haber estado la semana pasada, eh, pero aquí estamos. Eh, este apartado es realmente muy significativo y de alguna manera me recuerda un poco la apreciación que tengo que hacía en cada oportunidad que tenía un profesor al frente mío. Había muchos de estos profesores catedráticos, algunos que sabían mucho y realmente eran verdaderas enciclopedias andantes, pero
de ahí a llevar a la práctica los conocimientos que tenían, había un mundo. Había profesores que dictaban clases, por ejemplo, de microeconomía y jamás habían administrado, pero nada. Entonces, ¿por qué hago este comentario? Porque creo que personas como los que estamos aquí presentes, algunos que por distintos motivos están faltando, otro grupo de estudio de Argentina, con personas de otros países que se suman, y de otros países y de otros continentes, creo que honestamente somos personas privilegiadas. Privilegiadas porque por lo menos tenemos a la vista estas partituras, entiéndase estos libros sagrados, que de alguna manera yo los correlaciono con partituras perfectas. Porque cuando uno los lee y uno dice, a ver, ¿dónde hay un error acá? ¿Dónde hay un concepto que uno puede decir, no, en realidad esto no estoy de acuerdo? Hay un hilo conductual perfecto. Ahora, si el error consiste en que a lo mejor falta una coma, un acento, no, como dicen en Argentina, dejémonos de pavada, ¿no es cierto? No, aquí estoy hablando del tema de fondo. Y en este orden de ideas, em, hay un concepto que se maneja mucho en el ámbito de la administración, que son los costos ocultos. Es decir, aquellas cosas que uno no ve, pero que te están dañando, y te están dañando seriamente. Y creo que una cantidad importante de personas de este mundo, y me incluyo, tenemos costos ocultos que no nos damos cuenta. Entonces, y aquí me centro en lo en el texto, después de estas reflexiones, donde aquí el mensaje es extremadamente claro y nos dice de que el camino, o por lo menos lo que yo interpreto, mi humilde interpretación, el camino a la liberación está dado por la absoluta entrega a Dios en cualquier forma que sea, y más aún, aquí después lo explicita en forma muy directa, quien quiera entre los devotos que se dedique todos los actos a mí, sin ningún otro pensamiento, quien medita en mí, quien adora a mí, etcétera, eh, llega, ¿no es cierto?, y asume esta condición. Y más aún, y aquí dice algo que realmente es algo que para mí es significativo. Dice, y yo asumo, dice Swami, la responsabilidad de su bienestar. Entonces, aunándose estas ideas, y cuando lo asocio esto a nuestro día a día, donde estamos sujetos a una cantidad importante de situaciones conflictivas, información que vemos en la prensa, que no sabemos si es verdadera, si es falsa, un nivel de manipulación tremendo, y no solamente en los medios de comunicación masiva, sino que también dentro del ámbito de la gente que nos rodea, los familiares, etcétera, que realmente hacen planteamientos que uno dice, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué es lo que pretenden? Yo creo que aquí, en mi caso, creo que lo que trato de centrarme es en el tema, en lo absoluto, en tratar de salir de esta famosa dualidad, que esto es correcto, esto es incorrecto, esto está bien, esto está mal. Bueno, depende de la perspectiva. Y, y, y lo que también estoy claro, que el abandonar estas creencias limitantes que nos persiguen desde siempre y que yo hasta hace, como lo he dicho muchas veces, hasta hace 4 años, es decir, no eran parte de mi vocabulario y menos de mi comprensión, Mm. para qué decirlo, de mi internalización, pero todavía están presentes. Aquí habla de virtudes. Qué fantástico tener virtudes. Y hay gente virtuosa que, por ejemplo, entrega su tiempo para los demás, porque el tiempo es uno de los activos, a mi juicio, más importantes. El ir a ver a un enfermo, el ir a acompañar a una persona adulta. El otro día leí un comentario de que en España habían 350.000 personas adultas que no tenían con quién hablar. ¡Wow! O sea, entonces, ¿dónde está la caridad? Virtudes como la sinceridad, virtudes como la entrega de amor sin pedir nada, sin pedir nada de vuelta. Entonces yo creo que ese es el mensaje de fondo que hay acá, pero todo esto traducido a algo bien concreto, la entrega a Dios. Y si la entrega a Dios, que es amor,
uno la hace en buena forma y trata de, no sé si la palabra adecuada es limitar, gestionar, colocar a raya los deseos que son propios del ser humano, yo creo que va por el camino correcto. Eh, no es fácil, por lo menos para mí no es fácil. Eh, lo podría ejemplarizar, y con esto finalizo, en que me es relativamente fácil entender la línea conductual de cada uno de los apartados, no solamente este texto, sino que otros más que están asociados a libros sagrados como el Yoga Vasista, etcétera, o textos que ha escrito o se han escrito respecto a, a- a los speeches o los discursos de Salvador, etcétera. Me es relativamente fácil entender lo medular, no el detalle, digamos. Eh, en el caso de ustedes, que han estudiado mucho más tiempo esto, tienen un nivel de conocimiento que realmente es admirable y yo me nutro de él y les agradezco mucho. Pero el tema está dado porque creo que el verdadero desafío es en tener un par de cositas claras, entender de que el autoconocimiento es un elemento fundamental, el mirar hacia adentro, el limitar un poco todas estas externalidades que nos afectan, tratar de limitar un poquito el deseo y saber que tenemos tendencias o creencias limitantes que nos afectan. Y si con eso en mente somos capaces de pensar en Dios, entregarle nuestros actos a Dios, actuar en concordancia con lo que aquí nos explican, por lo menos en mi caso, creo que voy por el camino correcto, con muchas dificultades, con muchos errores, con muchas cosas que después digo, uff, ¿por qué haber hecho esto? Digo, ay, la próxima vez trataré de no hacerlo. Así que ese es mi comentario. Yo trato en realidad, mis comentarios, a diferencia de los muchos de ustedes, están dados por la interpretación que yo trato de darle a esto, de tal manera que, ojalá, alguien pueda decir, de las personas que nos escuchan, digan, ah, mire, este Guillermo Navarro, frente a esto, trata de articular esto de esta manera. No me es fácil, no me es fácil, pero con la ayuda de todos ustedes, creo que voy de a poquito entendiendo y pasito a pasito avanzando en el camino correcto. Dios mediante. Gracias. Qué lindo, gracias. Vos sabés que Guillermo, que cuando hiciste hincapié en cuando la parte que dice yo asumo la carga de su bienestar, yo me acuerdo cuando leí el guito original, que lo tenía anotado en un papelito y lo tenía en mi billetera. Por mi vida, yo nací muy, muy humilde y gracias a Dios la vida me dio vuelta así la moneda. Y fue, sí, ahí en ese dardo. Y también el haber cambiado mucho socialmente y económicamente para bien me generaba una carga y me relajó mucho y me dio mucha paz esa parte que decía, yo asumo la carga de su bienestar. Increíblemente, ¿no? Para el que escucha. Dardo, ¿qué lo encontraste, Dardo? Sí, permiso, Horacio. Mirá, si querés, Eh, lo podemos sí, leer justo ese sloka o verso, que es el número 22 del capítulo 9 que más adelante en este capítulo que estamos estudiando de Baba, nos lo va a explicar y lo va a decir, pero resulta que hay diferentes traducciones, ¿no? Diferentes traducciones, pero todo enfoca lo mismo. Y el que vos leíste, lo reproduzco ahora y hay una diferencia, pero en realidad es lo mismo con lo que nosotros decimos acá. En el libro nuestro tenemos que Krishna dice, yo asumo la responsabilidad de tu bienestar, sería, ¿no? El famoso Yogakshema, es una palabra clave, dice Baba, Yogakshema. Yo asumo la carga de tu bienestar. Bueno, y acá dice, en el Bhagavad Gita para todos, dice así, que le va a entregar la joya máxima. Dice, ahora escúchame con atención, Arjuna, pues este es el rey de los secretos, la joya máxima, la ley de la vida espiritual. Si solo piensas en mí y me adoras y reverencias con mente y corazón indisolubles, yo llevaré la carga de tu bienestar, proveeré a tus necesidades y cuidaré de lo que ya te ha sido provisto.
esa última parte es clave porque puede interpretarse como que yo asumo la responsabilidad de tu bienestar, es decir, que Él se encarga de todo lo nuestro, Dios se encarga de todo lo nuestro, y en muchas traducciones aparece casi literal de lo que es en sánscrito, que dice, yo cuidaré de todo lo que ya tenés, tanto material como espiritual, y te proveeré de lo que aún te está faltando. Y asume esa carga, porque también es una carga. Porque Claro, el que no tiene carga, el que no tiene nada. O sea, el que no, claro, el que no se ha cultivado, no ha tenido nada, no tiene nada que cuidar sí, de ese es lo sí. que tenía anotado y guardado siempre. Por eso cuando dice yoga kshema, lo toman como yoga, todo lo que se te ha unido a vos, ¿no? De la palabra, todo lo que ya lograste, lo que ya tenés, siempre hablando materialmente y espiritualmente, ¿no? En todo. Y el kshema será también como la provisión de lo que te falta. Es decir, te lo voy a seguir dando porque vos, ¿se acuerdan cuando ustedes den un paso hacia mí, yo doy 10 hacia ustedes? O pongan la mitad de esfuerzo ustedes que la otra mitad la pone el Señor. Bueno, todas esas frases, Y este, recordemos el Rudran. El Rudran, en muchas partes, son pedidos a la divinidad para que te otorgue mansiones palaciegas, una salud extraordinaria, progenie, tener hijos, tener paz, o sea, todo lo que mundanamente podríamos catalogar como ilusorio y no conveniente, en el mismo Rudran, donde uno le pide a Dios, a Shiva, en este caso a Rudran, eh, todo la abundancia siempre teniendo en cuenta esto que estamos tratando de ir ahora, la liberación, ¿no? Pero forma parte todo de una misma película esto, ¿eh? exacto. Mira, fíjate que incluso la semana que viene, con la continuación, lo traducen también de otra forma, no, nos adelantamos un poquito y dice, doy abundancia y seguridad. Así lo tradujeron, en vez de decir, yo asumo la carga de tu bienestar o Y sí, la responsabilidad de tu bienestar, o en vez de decir, como yo lo tomé de otras versiones del Bhagavad Gita, muy reconocidas, ¿no? Y traductores muy importantes, que dicen, yo proveeré de aquello que te está faltando y preservaré el kshema, ¿no? Eh, de aquello que ya posees. sí. Protegeré Es como aquello. el famoso, cómo le va a hablar de Dios a alguien que tiene hambre? ¿Cómo le va a hablar de Dios a alguien que no tiene paz o está muy mal físicamente? O sea, todo el entorno es importantísimo para el camino. O sea que es completa. Si hacemos la entrega esta que dice de pensamiento completo en Dios, todo el tiempo adorándolo en cada acción cotidiana, no ahí en un altarcito por allá, en una esquina de una habitación, sino en cada momento de nuestras vidas y en cada paso. Por eso ahí justo aprovecho a comentar que lo que Raúl decía, no es que no solo que no está errado, es mejor aún, porque está poniendo en práctica esa devoción total. Y él dice, yo voy a ser uno con el Señor, quiero estar con Él, todo va a terminar siendo Él y fundiéndose en Él. Es decir, es perfecto, es perfecto. No sé si le hace falta todas estas lecturas, pero bueno, es para confirmar, ¿no? Bueno, gracias a todos. Mónica, si podés opinar, adelante, Mónica. Sairam, buen día. Bueno, buenísimo ese videíto donde vimos caminar a Marcos. Así que, Marcos, si nos escuchás o nos ves, te esperamos. Siempre te esperamos. Bueno, eh, la lectura de hoy eh, es un poema, como siempre, como lo ha sido siempre, pero las respuestas al menos para mí, ¿no? Las respuestas de Krishna a Arjuna cuando le explica lo fácil que es transitar por el camino que nos libera, son muy llenas de seguridad, de cariño y yo diría que hasta motivacionales. A ver, yo acá, bueno, tengo casi todo marcado. A ver, por ejemplo, em,
No es necesario hacer algún esfuerzo espiritual, ni tener una extraordinaria fortuna, ni ejecutar algún acto particular. Es suficiente que la mente esté siempre fija en el Supremo y que se medite sin interrupción en el Señor. Otra que marqué. Cualquiera que sea el nombre, cualquiera la forma de la adoración, yo soy el que recibe, puesto que soy la meta de todo. Soy el único, no hay otro. Yo mismo me convierto en el adorado a través de mis múltiples nombres y formas. Realizarme, Eso es extraordinario, sí, Mónica. Nosotros ya lo sí, no, tenemos no, sí, asumido, pero esa parte es la que no se entiende en los dogmas de las demás religiones, que sí, peleamos por nombres y formas y no nos damos cuenta que es el mismo. sí, eso es un punto aparte, porque cuando hablo a lo mejor sale este tema de que todos los nombres y las formas es lo mismo, es verdad, no, no ha llegado así a todo el mundo, ¿eh? Después dice, realizarme a mí realízame a mí, que soy la causa primordial. Eso es en verdad liberación. Aquel que alcanza esta liberación es un liberado aún en vida. Por lo tanto, Arjuna, si alguien anhela lograr la liberación, tiene que seguir algunas disciplinas sencillas. Está lleno de, por eso o sea, las marqué. Para volverse completamente desapegado no es necesario dejarse crecer el pelo, vestir túnicas color ocre, ni torturar al cuerpo hasta convertirlo en un esqueleto. Es suficiente ejecutar todo acto como dedicado al Señor sin ningún deseo. Este es el secreto de la liberación. Después dice, el desempeñar todas las actividades de esta manera no es difícil, solo que se debe tener fe constante y sinceridad. Y terminamos cuando dice, quien quiera de entre los devotos que me dedique todos sus actos a mí, sin ningún otro pensamiento, quien medite en mí, me sirva a mí, me adore a mí, me recuerde a mí, ten por cierto que me tendrás siempre con él. Entonces me pareció como si fueran, no digo promesas, pero motivacional, o sea, no nos podemos perder con todo esto, no, no podemos. En mi opinión, la espiritualidad debe ser una forma consciente de vida recordando a Dios, cualquiera sea la idea que nosotros tengamos de Él. Claro. Siempre digo eso, siempre digo, cualquiera sea la idea. Confío que si lo ponemos como objetivo, siempre vamos a poder tomar decisiones más certeras. Si, a ver, si, si realmente creemos que la divinidad está a nuestro lado, las palabras que digamos, los pensamientos que tengamos, las acciones que hagamos, todo se va a ir tornando más sagrado, más puro, se va a ir direccionando. Y hoy tenemos una oportunidad que vaya a saber en qué vida o circunstancia nos la ganamos. Y es esta, haber llegado acá a este entendimiento. Creo que Swami nos guía a todos, ¿no? Así como Krishna guió a Arjuna. Entonces, tengamos la habilidad de dar siempre el primer paso, porque tenemos a Dios ayudándonos. Y pensaba que ya es tiempo de ampliar nuestras perspectivas y contemplar de dónde venimos, a dónde vamos, cómo debemos estar aquí en esta vida y hacer el esfuerzo de seguir adelante. No olvidemos que ya estamos preparados, porque estar preparados es un estado del ser interno y Arjuna estaba preparado para lo que se venía. Yo creo que por eso comprendió el mensaje y llegó a la meta. Cuando Krishna se manifiesta sobre Arjuna, es para, hay una palabra que ahora no me sale, bueno, es para ennoblecerlo
y permitirle entender la esencia divina. Creo que una de las enseñanzas del Bhagavad Gita es permitirnos descubrir esa esencia divina que nos iguala a todos, ¿no? Y bueno, y experimentar los rasgos de la verdadera humanidad, como lo es la nobleza, la bondad, el amor, la pureza, bueno, todo lo que Swami nos pide que rescatemos, ¿no? Sairam. Qué lindo, muchas gracias, Mónica. Adelante, Seba. Sairán, muy buenos días a todos. Como siempre, hermoso todas las reflexiones que se comparten a partir del texto, de la experiencia de los hermanos y hermanas y el texto también extraordinario, ¿no? Sí. Eh, bueno, son muchas cosas. Veo que vuelve a hacer énfasis en la importancia de poner a Dios como lo primero, digamos, de ponerlo como la fuente de toda la provisión y el bienestar, y veía que hace un énfasis respecto del Bhagavad Gita original, que le agrega, digamos, que se va a encargar de ese bienestar no solamente en este mundo, sino también en el siguiente, ¿no? Ajá. Una de las grandes preocupaciones de la humanidad, del ser humano, digamos, qué va a ser de nosotros en este salto tan importante que es el salto de la muerte, ¿no? Cuando nosotros pasamos a la otra existencia, como, y nos reafirma la importancia de que estemos en sintonía con Él, con su voluntad, con sus propósitos, enfocándonos en esto que Swami a veces escribe. He visto dos palabras que suele usar, una es eka chita, que quiere decir uno, chita conciencia, la conciencia fija en el uno, como principio divino universal. La otra palabra que suele usar es el Ishvara Pranidhana, que es la conciencia integrada constante en el Señor. Y me acordaba recién en un cuento que solía contar Sai Baba, que él decía que Dios era como un esposo que se iba de viaje. En la narración decía que se iba a Estados Unidos y tenía 5 esposas, ¿no? Entonces dice, bueno, y le conocía los gustos a cada una de ellas. Entonces dice, bueno, sé que a una le gustan mucho las joyas, así que le voy a traer joyas. Otra le gustaba la ropa, entonces le traía ropa. Otra tenía un problema de salud, entonces traía medicinas especiales para ella. Bueno, y había una, él le va preguntando qué va a querer que le traiga cuando vuelva a cada una, y la última de todas le dice, bueno, yo no necesito nada de eso, lo único que quiero es que vuelvas y que compartas tiempo conmigo, le dice. Entonces, cuando este esposo hace su viaje, le compra a cada una lo que le va a servir, viene, le expresa su cariño, a cada una le da los elementos de su interés, y con la quinta esposa se queda compartiendo tiempo con ella, ¿no? Y nos dice que en definitiva eso es lo que hace Dios con nosotros, ¿no? Como decir, el que cada uno de esta existencia va cosechando lo que busca, pero el que busca a Dios, digamos, se queda con el tesoro más importante, digamos, que en verdad es el proveedor de todo lo demás, Claro. que es un poquito esto que veo que hace énfasis el tema del Yoga-Kshema. Y después, esto bueno, me pareció también muy bueno esta parte donde hace énfasis en la sinceridad, ¿no? Cuando esto de reconocernos en la etapa espiritual en la que estamos y permitirnos crecer desde ahí, no pretendernos, digamos, ni que estamos más allá, ni que estamos, sino, porque no nos vamos a poder mentir tampoco. Decir, o sea, ¿qué es lo que yo estoy esperando de la divinidad? Y este es el lugar para experimentar hacer esa experiencia, pero siempre sabiendo hacia dónde voy a apuntar, que voy a apuntar al desarrollar la conciencia de lo divino en todo. Y me acuerdo de una expresión, esta expresión tapas que usa en la India, que bueno, ya lo habíamos charlado alguna vez, que Swami describe que es como se encendía el fuego en la antigüedad, que es
con un arquito, con un palito que se lo friccionaba y que cuando eso generaba un calor se producía esa ignición, que en definitiva representa en una metáfora las prácticas espirituales, todas las prácticas espirituales que desarrollamos para que se encienda ese fuego de la devoción en nuestras vidas, ese fuego del amor, y que podamos a partir de ahí experimentar lo divino en todo, darnos cuenta que todo es divino, sentir que Dios nos abraza, nos envuelve, desde el momento en que empezamos el día hasta el momento que nos vamos a la cama y sentimos que la cama donde nos estamos acostando nos está abrazando y que todo eso es presencia divina, todo eso es Dios, ¿no? Vivir en esa conciencia es una gran bendición porque a partir de ahí, como dice la promesa del Yoga Kshema, no estamos nunca solos, siempre estamos acompañados por Él, siempre nos está... Y cuando parece que algo nos está faltando, a través de algo, de alguien, Él nos lo hace llegar. Así que bueno, da Qué bueno. muchísimo para hablar del tema. Muchas gracias Sí, por todo. como dijo Mónica, un poema lo que leímos. Gracias, Seba. Hermoso, hermoso. Eh, Gisela, si estás, Silvia, si estás, sí, acá estoy. adelante. Estaba pensando en lo que decían. A mí me resonó mucho también lo de la sinceridad. Y, y bueno, me parece que todo esto es como que nos invita a tomar a ser conscientes, digamos, de lo que yo entrego, de que si soy sincera en el sentido, yo lo vi desde el ego, digamos. O sea, eh, si es solo yo hago o digo o siento lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene, eh, con lo que estoy de acuerdo y demás, eso está totalmente ligado al ego. Ahí yo no estoy entregando sinceramente, eh, porque sería a lo que uno está acostumbrado, digamos, que es justamente el camino que tenemos que ir desandando, ¿no? Que el ser sea la luz y no el ego, la personalidad. Entonces, me parece que tiene que ver por ahí. Yo lo vi desde ese lugar, no sé. Está Eh, bueno. y ser consciente, ¿no es cierto? Por eso estamos trabajando en el autoconocimiento, ir descubriendo, ¿no? Porque sí, yo por lo menos tengo un montón de faltas, de fallas. Si bien entrego el día y todo, me doy cuenta, por ejemplo, cuando me voy a dormir, si mi mente empieza a pensar en todo lo que hice y me quedo enganchada en algo, ahí no estoy entregada completamente, porque ahí esperé un resultado sin darme cuenta. Por lo menos yo lo veo así desde mi lugar, ¿no es cierto? Así que digo, es maravilloso, porque realmente es hermoso, Guita. Pero no es fácil, digamos. Este, como que hay que estar tan alerta, tan atento todo el tiempo, ¿no? Bueno, eso puedo decir. Sí, qué lindo. Es una Ahí va. práctica, ¿no? Gracias, Sí, Silvia. sí, sí. Sí. Gisela, si estás, después Miguel, Mira, si están. Zairán a todos. Bueno, un poco coincido con lo que dicen todos. Hasta ahora el mismo hilo conductor es estar desapegado, ¿no? Y en sí, cada acto que hacemos, entregárselo. Y bueno, ese es el gran desafío y sobre todo no apegarse, ¿no? Y esto de trabajar el ego, ¿no? Ya Arjuna se sentía desesperanzado, imagínense nosotros, pero bueno, Claro. esto es parte del trabajo que nos toca hacer y bueno, y más o menos creo que todos estamos en el mismo camino del discernimiento, ¿no? De decir, bueno, pero siempre discernir no desde el ego, sino desde el ser, para bueno, para ir y estar siempre atentos a eso. Así que bueno, El que está ahí. atento, el gato está Sí, atento ahí. sí, 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 sí. Bueno, Zairam. Qué lindo. ¿Qué hace ahí al lado tuyo, escuchando todo?
Qué lindo. Gracias, Gisela. Si estás, Miguel, si está Mira, adelante. Muy Adelante, buenos Mira, días o para Miguel, todos. cualquiera. Sairam, un saludo muy especial también para Marcos Erice. Se le veía caminando muy firme, muy sonriente, y ese Om Sairam también realmente nos llegó. Se le veía muy fuerte caminando. Bueno, muy bien, para el día de hoy en el texto se aclara que más que el solsticio de verano, más que un periodo de tiempo, es más bien un estado mental, dice allí Eso mismo, es. ¿no? Lo que dice también que los yogis avanzan por el sendero solar y los demás por el lunar. Ese sendero lunar es pues un periodo oscuro, tal vez donde nosotros estamos muy dependientes de las cosas de la materia, nos aislamos totalmente de realmente de la fuente de la felicidad, que es nuestro verdadero ser interno, y nos fijamos más bien que nuestra felicidad depende de las cosas externas. Entonces allí la invitación es a que pues la busquemos dentro de nosotros mismos, porque hay una advertencia, ¿no? Nos dice que al final de todo lo que nace es la muerte, y el verdadero yoga conduce a la desunión, a la construcción. Dice que la construcción tiene que terminar en la destrucción de lo que ha sido construido. Es decir, nosotros tenemos muchas figuras mentales, tenemos muchos conceptos que tenemos que volver a elaborar para poder entender y utilizar adecuadamente nuestro intelecto. De tal manera que pues esa etapa que hablan allí del ir y venir, encontremos que es Dios mismo, que es una manifestación de Dios, y podamos visualizarlo en todo lo que nos rodea, ya que Dios lo penetra todo. ¿Dónde podrá haber lugar mm, donde se pueda originar el ir y el venir? Dice allí. Entonces, cuando nos damos cuenta de que Dios lo es todo, todo y nada es Dios. Asimismo nos lo ha dicho en algunos momentos Baba, y nos lo ha demostrado a algunos devotos cuando ha materializado y desmaterializado anillos, relojes, pulseras, y nos dice: ¿qué es esto? Todos decimos: es un reloj, Swami, es un anillo, Swami. Y luego lo desaparece. Dice: ¿y ahora dónde está? Dice: todo y nada es Dios. Entonces, es esa parte donde debemos nosotros darnos cuenta que esos conceptos mentales también, de igual manera, en algo tan sólido como es la materia, también desaparece. Entonces, de igual manera, nuestros pensamientos que tienen el mismo carácter de lo que están hechos los sueños, sencillamente, y las nubes se pueden dispersar, ¿no? No hay que dudar, dice también más adelante, que esta etapa está al alcance de todos. Es suficiente que la mente esté siempre fija en el Supremo y que se medite sin interrupción en el Señor. Asimismo, ya Albina en algún momento nos lo ha dicho: en los quehaceres de la casa, en los quehaceres de la calle, nosotros poco a poco estamos haciendo presente que Dios está con nosotros en las acciones, en las palabras y en nuestros pensamientos, de tal manera que sea un completo Brahman el que nos está rodeando. Entonces estamos siendo más conscientes de que Dios es todo lo que nos rodea. Dice también allí que quien haya alcanzado ese estado en el que ya no hay engaño, logrará el pleno conocimiento de Dios. La etapa en que todo es Brahman, sea cual sea la forma en que muera, a tal persona se le llama sabio. Entonces ahí está la parte de la iluminación, la parte de movernos por el solsticio de verano de forma mental.
Aquello que lo libera a uno se conoce como el conocimiento que uno mismo experimenta. Solo ese puede ayudarte a ser libre. Tienes que visualizarlo por ti mismo. Además, tienes que estar libre de vicios tales como la envidia. Quien tenga fe en este conocimiento, quien esté dedicado a adquirirlo y esté lleno de anhelo por obtenerlo, solo ese podrá realizarme a mí. Allí algo muy importante es todos esos descubrimientos que los hacemos nosotros, cada nuevo concepto que nosotros lo ampliamos, de alguna manera también desbaratamos muchos conceptos dentro de nuestra mente y creamos uno nuevo porque estamos haciendo a propósito de una publicación que hizo Horacio de un meme donde dice acerca de cómo se construyen las metacogniciones. Entonces, esas metacogniciones precisamente son esas autoindagaciones que realizamos nosotros poco a poco y que nos van ayudando a crecer más en los nuevos conceptos y ampliamos más nuestra visión acerca de lo que es Dios. Para esto mismo, en algún momento recuerdo en el libro de Mi Baba y yo, es un capítulo que lo denomina John Hislop, para esto no se puede recurrir a Baba. Y dice que él es muy fácil cuando Swami lo elogiaba a él y que las demás personas pues lo siguieran elogiando, porque él decía pues era algo muy agradable. Pero él mismo decía, así mismo como Swami me elogia, ¿por qué Swami no me dice a mí las cosas puntuales donde yo he fallado o donde fallo? Y entonces él le pregunta a Swami, si mi naturaleza esencial es bienaventuranza y libertad, deben entonces existir algunas grandes fallas que me impiden realizar mi naturaleza esencial. Por favor, señálame mis grandes fallas. Esto será de gran ayuda y mucho lo apreciaré. Como respuesta, Baba sonrió, movió su cabeza en gesto de negación y dijo, no, no, sigue adelante como lo estás haciendo. Esta parte es muy, muy importante porque lo que nosotros descubramos por sí mismos es ese conocimiento, es un aumento de fe, es un aumento de continuar por el camino por el que nosotros estamos andando y al mismo tiempo estamos abriendo nuestro corazón para poder adquirir nuevos conocimientos por intuición. De alguna manera esta intuición debe ser reforzada, debe ser ayudada a partir del valor humano del amor que se obtiene de los cantos grupales, de los cantos cuando dirigimos con devoción y con verdadero amor nuestros cantos hacia Dios. Muy interesante nuestro camino. Poco a poco nos vamos iluminando y poco a poco construimos y destruimos, pero en pro de poder entender poco a poco cómo es nuestro avance hacia ese conocimiento supremo, hacia Dios. Om Sri Sai Ram. Muchas gracias, Horacio. Qué bueno, Miguel, qué linda opinión, muchas gracias. Mira, adelante, mira. Buenos días, gracias Horacio, Zairán a todos. Realmente hermoso lo que dijo Miguel y lo que dijeron todos los compañeros. Le hago un gran saludo a Marcos Erice y me encanta ver cómo está progresando en su recuperación con la gracia de Baba. Y de este capítulo 18, lo que más me impactó otra vez, que tenemos dos senderos ante nosotros, dos estados mentales, representados por el solsticio blanco y por el solsticio de la oscuridad, y nosotros tenemos que elegir cuál transitar. Me hace pensar un poco en el tablero de ajedrez, como si camináramos encima de un tablero de ajedrez y tenemos cuadrados blancos y cuadrados negros. Y bueno, para llegar a la meta final, que no es otra que volver a nuestro interior y encontrar la luz que somos,
y que hasta una piedra o los objetos que materializaba Baba son pura luz porque están compuestos por átomos que dan luz. Tenemos, creo yo, que guiarnos por el filtro de los 5 valores que nos da Sai Baba para poder caminar rectamente en medio de esos senderos de luz y oscuridad, mientras voluntariamente tratamos de ver la luz que está en nuestro interior y que está en el interior de cada cosa, de cada persona, de cada situación, y preguntarnos siempre quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, para qué y cómo, sabiendo que tenemos un divino conductor, que estamos en un tren, que él conduce la locomotora por esos mismos senderos y que de nosotros depende cómo nos movemos dentro de cada vagón de ese tren. Y que la enseñanza de Baba es que la tenemos en nuestro interior, tenemos que dejarla fluir y para mí el camino en este mundo material que tenemos que descubrir que también es espiritual, a veces nos cegamos un poco por la malla, es volver a la luz interior. Es todo, un abrazo, Sairam, gracias. Qué lindo, mira, qué lindas palabras. Gracias. Ahí puso que están de oyente Lili, Eva, Juan. Así que bueno, si alguien quiere decir algo ante el cierre de Dardo, si no, te damos Dardo. Ahí Guillermo, adelante Guillermo. Me gustaría compartir con ustedes una vivencia que tuve de una tercera persona que creo que hace 2 años atrás la comenté, pero hay personas que probablemente no la escucharon. Si es que la comenté. Es muy breve. Un día estábamos en un camping en Lago Villarrica, entre dos ciudades, Pucón y Villarrica. Y estábamos con casa rodante y carpas, con la familia. Y me fue a visitar un amigo muy querido que hoy día y de hace 8 años está privado de libertad por esas cosas que el destino quiere y en países como los nuestros ha habido tanta irregularidad en la administración de justicia. Estaba toda la familia sentada en los bancos que había en el camping con el lago al lado y aparece un señor de edad, de mucha edad, agachadito, con un canastito y queda mirando y dice, ¿quisieran comprar algo? Y mi amigo eh, se levanta, me mira y me dice, ¿puedo invitar a este caballero a almorzar? Sí, le dije, por supuesto, yo era el dueño de casa, yo estaba en el camping. Sí, por supuesto. Más allá que mi amigo había llegado toda la comida, digamos, ese día. Se acerca y le dice, señor, le dice, tipo 2 de la tarde, ¿usted almorzó? No, le dice, no, no, no. Por favor, deje su canastito aquí y venga. Y ahí pidió que los niños, que estaban más al fondo, se bajaran 2 o 3 niños, dejó un espacio, sentó a este caballero, él fue, sacó un pedazo de carne de la asadera, le sirvió carne, ensalada, y lo sentó y no le habló para que comiera tranquilo. Y cuando terminó de almorzar, este caballero, persona muy modesta, le hizo algunas preguntas. Bueno, yo estaba admirado por la generosidad de mi amigo, por ese acto de amor que hoy día comprendo que en realidad ese acto de amor es un acto de amor a Dios, no es un acto de amor a la persona. En esa época no lo veía así. Y el Señor estaba muy agradecido y era de pocas palabras, digamos. Sí, le dice, no, muchas gracias, Señor, disculpa la molestia. No, no, dice, bueno, me tengo que retirar, sí, 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 sí. Muchas gracias, Señor. Dice. Y mi amigo le dice, Señor, le dice, ¿cuántas bolsitas de frambuesa anda trayendo? Ah, dijo, más o menos 25, porque vendí unas poquitas en la mañana. ¿Y cuánto vale cada una? $1. Mi amigo se mete la mano por sí y se toma y dice, aquí tiene $25. Y le pregunta a su señora, Lili, le dice, Lili, ¿quieres alguna bolsita para la casa? Sí, 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 con 3 está bien. Y me dice, Willy, ¿tú quieres alguna? Sí, dije, pero para nosotros con una, con 2 está bien. Así que sacó mi amigo 3 y 2. Y le dijo, señor, le dijo, por favor, lo único que le voy a pedir es que
dado que ya tiene el dinero de todas las bolsitas que andaba trayendo, que a lo mejor las vendía, a lo mejor no, usted se vaya para su casa a descansar. Y hoy día descanse. Mañana será otro día. Y como estas frutas no vencen ni en 2 ni en 3 días, las pueden dar mañana. El caballero estaba muy agradecido y resulta que en vez de seguir avanzando hacia el lugar donde había más gente, se devolvió, probablemente hacia su casa, digamos. A mí me impresionó y hasta el día de hoy recuerdo con mucho detalle esa situación, incluso más, recuerdo las facciones de ese caballero. Fue un acto de entrega, un acto de amor que para mí ha sido un ejemplo de vida. Ya un paréntesis, este amigo no solamente ayudó ahí, él ayudó a niños pobres a estudiar sin que nadie supiera, en algunos casos ni siquiera la señora, digamos. Entonces, hay personas de que, como este amigo mío, que hacen de su vida una entrega hacia el prójimo. Indistinto que, como todos, ¿no es cierto?, poder cometer algunos errores por aquí y por allá. Pero les quería comentar esto porque ahí creo que hay un ejemplo bien concreto de un acto de amor que es ejemplarizador. Gracias por permitir compartir esto. Qué bárbaro, qué lindo. Gracias, Guillermo. Lardo, querido. Bueno, mira, justamente lo que cuenta Guillermo es la frase que yo me anoté aparte para tenerla siempre a la vista, donde hizo ese acto ese amigo de él, no hacia el hombre, sino hacia Dios. Y bueno, todos los años que dice Guillermo que le llevó a comprenderlo, bueno, acá lo revela y es realmente la clave y lo que tenemos que hacer. Le dice Krishna, es suficiente ejecutar todo acto como dedicado al Señor, sin ningún deseo. Este es el secreto de la liberación. Sin ningún deseo, es decir, no espero recompensas ni de Dios, ni de ese hombre, ni de nadie por los actos que yo hago. Esta frase es clave, y es la frase que usa para decirle a Arjuna, cuando Arjuna se sobresalta de que cómo voy a lograr el completo desapego, le dice Arjuna, que sería erradicar completamente el apego al cuerpo. Y dice Arjuna, ni los yogis más excelsos, los ascetas, pueden lograr eso. ¿Cómo me decís que es fácil? Y Krishna, después de tranquilizarlo, le dice, no te sobresaltes. Esta es la clave. Ejecuta todo acto como dedicado al Señor, sin ningún deseo. Listo. Ese es el secreto de la liberación. Todo lo demás, la mente se purifica sola, los vicios se van todos, la- la- los enemigos internos que nombraba Baba, la lujuria, la codicia, la ira, el mismo engaño de la maya se desaparece. Todo se desvanece. Esa para mí es lo más clave de este capítulo, junto con el Yoga-Kshema, ¿no? Ese corazón de todo el Bhagavad Gita, dice Baba, que es así, que es donde se le entrega todo el tiempo la mente en Dios, todo el tiempo, haciendo lo que hagamos, ¿no? Y Él se ocupa ya de todo. Nuestra vida llega hasta el final, si así es, si lo hacemos bien, lo practicamos sinceramente. Ah, ahora vamos a hablar de eso. Llegamos solo, es automático, no hay que ni pensarlo, se ejecuta solo todo por piloto automático. Justamente acá la palabra sinceridad, que lo usó varias veces, primero que va acompañada siempre con fe, nombra siempre fe y sinceridad, fe constante y sinceridad. Bueno, esa palabra sinceridad, yo lo rescaté de la versión en inglés, quiere decir varias cosas a la vez, pero sobre todo em, seriedad, seriedad en lo que estamos ejecutando. Es decir, voy a tomar este camino, bueno, tengo que ser serio, tengo que ser sincero con lo que voy a hacer. Ahí es la clave, seriedad en lo que voy a hacer, empeño. Y ustedes vieron cómo fe lo nombra constantemente, ¿no? Todo el tiempo, la fe. E incluso dice que
Bueno, pero la fe es algo que no vemos. Vieron como la gente dice por ahí, bueno, pero si tenés fe es porque no podés comprobar las cosas, ¿no? No, acá dice Krishna, bueno, pero no te desesperes, dice que hay que adentrarse con la ayuda de la razón. Como que la fe se va a ir cultivando por medio de la razón. Eso está interesante, ¿no? No solo la fe, sino esta disciplina de llegar al completo desapego se va a ir cultivando teniendo fe en este conocimiento que estamos estudiando. Eh, bueno, y dice que esas dos, la fe y la seriedad o la sinceridad, son indispensables para la actividad espiritual. Son necesarias para todas las cosas en la vida que querramos hacer seriamente y además son indispensables para la espiritualidad. Eh, Antes de ir al cierre final, Horacio, si no quedó nada por esta parte, vamos a comentar el tema cuando le pregunta el significado de qué es ñana, qué es la sabiduría o el conocimiento ese que vos me decís. Y Arjuna le dice, son estas tres opciones, dice. Es lo que yo aprendo de un maestro que en la antigüedad se lo transmitía oralmente. Entonces dice, es lo que yo escucho de un maestro. O es, nosotros podemos decir, es lo que leemos de los libros, este ñana que llama sabiduría. Le sigue preguntando Arjuna. Bueno, justamente es el conocimiento extractado de los shastras, es decir, de las escrituras que leemos nosotros. O es el conocimiento de aquel que ha realizado la experiencia y te lo cuenta. Te viene un Jivan Mukti y te lo cuenta. Bueno, ¿cuál de estos tres es el verdadero conocimiento? ¿Y qué le responde Krishna? Esto es importante. Todos esos conocimientos de los libros, escuchar al maestro, escuchar al que ya se realizó, son muy útiles en el camino espiritual, muy útiles, pero no te van a liberar. Lo que verdaderamente te libera es ese conocimiento, experimentarlo uno mismo. Lo Claro. llama eh, Anubhava Yajna, Anubhava Yajna. Nada de Solo- afuera te va a liberar. Te va a tener que liberar Exactamente. vos, hermano. Exactamente. Solo ese puede ayudarte a ser libre. Lo dice clarito. Solo ese conocimiento puede ayudarte a ser libre. ¿Cuál? El conocimiento de uno mismo, Claro. experimentarlo. Después de toda la escritura, después del aprendizaje de todos los maestros distintos que quieran, de los satsang que puede dar un liberado en vida también. Todo eso está bien, pero vamos a tener que llegar al conocimiento final experimentándolo, porque esto se trata de práctica y experiencia, práctica y experiencia. No nos podemos quedar con las palabras lindas ahí anotadas en un cuadrito. Es más, a veces yo me anoto una frase como la que dije recién y después no me la acuerdo. Y digo, ¿cómo si yo la anoté y no la recuerdo? Ah, se ve que se me escapa por ahí. Hay momentos del día o de la vida diaria que no la tengo presente. A lo mejor en la práctica se está haciendo, pero no recuerdo la frase en palabras. Bueno, no importa. Todo lo que nos está diciendo acá es para que conozcamos, porque sin conocer no podemos llegar a ningún lado. Entonces, primero, conociendo todo esto, podemos llegar a la liberación. Después, ya no nos va a hacer falta ese conocer de los libros, ni de que un maestro nos explique o nos hable. Simplemente vamos a vivir la experiencia del ser realizado, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es lo más importante, Horacio. Para mí ahí está, concluiríamos hoy ahí, por mi Sí, parte. sí, sí. Como repito, como dijo Mónica, fue un poema. A mí me encantó todo, todo. Inclusive las cosas que damos por hecho, como que Dios es el mismo, más allá de los nombres y formas. Nosotros ya lo sabemos, eso lo sentimos, pero el mundo no. Y hay que poner hincapié en eso, para ayudar a despertar también a nuestro entorno. Es una verdad tan, 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 tan simple de entender. Claro, que Dios es todo, todo, todo. Fíjate esa parte, que hoy la comentaste vos, dice que incluso es el que recibe los frutos del mismo. Es decir, esa acción que contó Guillermo que hizo su amigo para este hombre, el vendedor de canas con frutas, Claro, la acción la recibe Dios. Siempre fue así. Es decir, Baba siempre lo dijo a eso. Todo lo que hagan hacia otros
lo recibo yo. La misma famosa frase de Jesús, ¿no? Cuando has cuidado a un enfermo, ¿y cuándo te cuidamos? Le dicen. Y Sí. cuando me cuidaste a mí, cuando me visitaste a mí. Y esto me gustó, ahí terminando, cuando dice que Él es todo, viene nombrando que es todo, la meta, la base, la meta de todo. Bueno, la fuerza que da al nacimiento y también la que te la retira, la muerte, está atrás de todo. Pero esta parte me gustó, que dice que Él es el apuntador. Es como que le va susurrando al oído, oh, No, anda por hermoso. ahí. En el ejemplo que dio Guillermo, Dios era el que le daba, era el que le recibía, era la comida, era la que lo digería, era el mismo Guillermo el espectador, era todo. Entonces, qué hermoso, ¿sabes? Claro, y el Guillermo como espectador testigo. Era Dios, Era, claro. Así que fuiste Dios, Guillermo. a no Bueno, gente querida, desmerecerlo. ¿eh? Claro. Y te crees que soy Guillermo. Definitivamente no, solamente un modesto observador. Y bueno, el Dios, el eterno testigo. Gente querida, que estemos todos muy bien. Nos vemos el sábado que viene, Dios mediante, para terminar este capítulo 18. Uno ni trellante. Om Shanti Shanti Shanti. Feliz fin de semana.